Bueno, vamos a ver vamos a continuar con las preguntas. Dice, vamos a dejar las cosas claras. Vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes? Acabamos de ver que el agua o cualquier otra sustancia, estado líquido, podía pasar a estado gaseoso y podía hacerlo de dos formas. Podía hacerlo de dos formas. Una, evaporándose lentamente, y otra, por ejemplo, cuando hervía. El agua, en este caso, a los 100 grados centígrados. Entonces, yo les puse como ejemplo un plato de agua que dejan ustedes en el verano y vuelven al mes y medio y entonces ven que ya allí no queda agua. Ese agua no ha desaparecido, no se ha desintegrado, sino que se ha evaporado, ¿vale? Pero evidentemente nunca ese agua ha estado a 100 grados centígrados, su habitación jamás ha estado a esa temperatura. Entonces el agua se evapora pero no ha hervido. Entonces conviene distinguir entre la evaporación y la ebullición. Yo además les estuve explicando que la evaporación, solo las partículas de la superficie podían pasar de estado líquido a gaseoso, mientras que en la ebullición podían pasar incluso las partículas de abajo del todo, porque tenían la suficiente energía cinética, la suficiente velocidad como para escapar incluso desde abajo. Y otra diferencia, aparte, importante, aparte de esta, de que la evaporación solo es arriba, mientras que en la ebullición cualquiera puede evaporarse. Otra diferencia fundamentalmente es que en la ebullición ocurre a una temperatura determinada, mientras que la evaporación pues puede ocurrir a prácticamente un rango amplio de temperatura, a 30, 40, 60, en el caso del agua, ¿vale? Otras sustancias pues tendrán otro comportamiento distinto, pero en el fondo similar en tanto que tiene también punto de ebullición. Bien, entonces vamos a ver. Dice, pero entonces, ¿qué tienen de especial las temperaturas de fusión y ebullición? ¿Qué tienen de especial esas temperaturas de fusión y ebullición? Bueno, pues como cuando vamos, imagínense que tenemos, por ejemplo, una sustancia a 10 grados bajo cero. Empezamos y está en estado sólido. Pues empezamos a calentar, a calentar, a calentar. Llegan a los 0 grados centígrados. Y aquí vemos que esa sustancia empieza a pasar de estado sólido a estado líquido. Es decir, tenemos sólido y líquido. Y durante un cierto tiempo, esta gráfica es una gráfica, fíjense ustedes, temperatura medida en grados centígrados frente a tiempo. Es decir, podríamos perfectamente haber puesto aquí una sustancia a calentar, una sustancia de estado sólido, que de momento no voy a decir cuál es, pero que ustedes ya saben un poquito, se pueden imaginar. Una sustancia, aquí un mechero, aquí metemos un termómetro, ¿eh? Y un cronómetro. Y vamos midiendo qué, pues vamos midiendo cómo cambia la temperatura a medida que va pasando el tiempo y el mechero está encendido, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces pasamos de -10, va aumentando, a medida que se va pasando más tiempo, claro, va dando más calor, va aumentando y aquí pasa algo curioso. Y es que empiezan a aparecer las primeras gotitas, y se está pasando de estado sólido a líquido. Y durante un cierto tiempo se va pasando de sólido a líquido, de sólido a líquido, de sólido a líquido, hasta este punto en donde ya no queda nada de sólido y todo lo que queda es líquido. Entonces vuelve a aumentar la temperatura, y vamos aumentando líquido, 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 hasta llegar aquí. Aquí, en este punto, ¿eh? Empieza a pasar de líquido a gas. Empieza a pasar de líquido a gas durante todo este tiempo. Fíjense ustedes que durante todo este tiempo la temperatura permanece constante a 100 grados centígrados. Lo mismo que pasaba aquí. Es decir, que aquí y aquí. Es decir, que en los sitios donde se está produciendo un cambio de estado, la temperatura permanece constante. Durante todo este tiempo, la temperatura es de 100 grados. Durante todo este tiempo, la temperatura es de 0 grados. Todo el calor que le demos, no olvidemos que esto podría representar, por ejemplo, pues un recipiente en el cual estoy calentando. Todo ese calor, toda esa energía que yo le estoy dando, se está empleando en quién, en pasar de sólido a quién, a líquido en este caso, o en pasar de quién, de líquido a gas. Bien, pues a este punto, a la que ocurre esta transición, de que pasa de sólido a líquido, se le llama punto de fusión. Y este punto en el que pasa de líquido a gas, y a una temperatura constante, se llama punto de ebullición. Son cambios de estado, y tenemos punto de fusión y punto de ebullición. Bueno, pues como nos vamos calentando,
la energía que damos al cuerpo se usa para vencer algunas de las fuerzas que mantienen las moléculas unidas y para aumentar la temperatura del cuerpo. Pero a las temperaturas del cambio de estado, a estas temperaturas, fusión y ebullición, y solo a esas, ¿de acuerdo? Y solo a esas, toda la energía, es decir, todo el calor que estamos aquí proporcionando mediante ese mechero, pues toda esa energía que damos al cuerpo al calentarlo se usa exclusivamente para romper las fuerzas que hay entre las moléculas. Es decir, no se emplea energía para acelerar a otras moléculas, sino que se emplea energía para romper esa unión. ¿Vale? Entonces, toda la energía que se proporciona se emplea para, para derretir, entre comillas, esa sustancia. Dice, la animación que has visto antes se explica perfectamente, aunque claro, está en inglés. Y aquí a la derecha puedes ver de nuevo la gráfica de calentamiento de un sólido. ¿De acuerdo? Sólido, que pasa de sólido a líquido, luego aumenta la temperatura y pasa de líquido a gas. ¿Vale? Bueno, decirles una cosa, que si yo ahora apagase el mechero y lo metiese, por ejemplo, en un congelador, pues esto ¿qué es lo que haría? Pues haría una montañita así, esto empezaría a bajar hasta aquí. Aquí empezaría a pasar de quién? De gas a quién? A líquido, que es el proceso inverso, pero fíjense que ocurre a la misma temperatura. Luego esto iría como, luego esto iría bajando, o sea, primero aquí una montañita igual, pero bajando. Y luego otra montañita igual que esta, pero bajando. Y luego también lo mismo, es decir, recorreríamos en la gráfica en sentido inverso. Nada más que ahora aquí tenemos gas, aquí gas que se enfría, aquí gas que está pasando aquí a líquido, todo esto sería aquí líquido y luego de líquido que empieza a pasar a sólido y luego viceversa. Es decir, sería una gráfica simétrica con respecto a esta. Nada más que ahora, antes la temperatura iba subiendo y ahora la temperatura va a ir disminuyendo. Pero a la misma temperatura que el líquido hervía, pues vamos a tener, es decir, pasaba de quién, de líquido a gas, pues vamos a tener que ahora el gas va a pasar de quién, de gas a líquido, ¿de acuerdo? Y a la misma temperatura que esto se derretía, pues ahora se va a congelar, ¿de acuerdo? Entonces si este se llama punto de fusión, pues este se le va a llamar punto de congelación o punto de solidificación y ocurre a la misma temperatura. Y ocurre a la misma temperatura, ¿vale? Nada más que la gráfica sería una gráfica de enfriamiento. Bien. Entonces, ¿qué tiene especial la temperatura de fusión y ebullición? Bueno, pues aquí lo estamos viendo que esta es una gráfica de calentamiento, pero podría haber tenido una gráfica similar si lo tengo, lo meto en un frigorífico. Dice autoevaluación. Rellena el siguiente párrafo, rellena los huecos en blanco. Puede usar estas palabras. Vale. En los cambios de estado de una sustancia, en los cambios de estado, una sustancia se presenta de distintas maneras. Bueno, pues aquí vamos a poner quién, misma. Aquí vamos a poner quién, una misma sustancia se presenta de la misma manera. Por ejemplo, el agua pues puede estar en estado sólido, que es hielo, o está en estado líquido, o está en estado gaseoso, pero es una misma sustancia, ¿vale? Aquí pondríamos misma sustancia. Bien, durante el momento del cambio de estado, la temperatura, ¿qué pasa? Pues que no cambia, no cambia. Al paso del sólido al líquido lo llamaremos que fusión. De sólido a líquido lo llamaremos fusión. Ponemos la tilde si nos lo permite. Fusión. Al de líquido a gas se llama de líquido a gas. De líquido a gas pues se le llama como ebullición. Se ocurre a una temperatura determinada. Aunque ya les recuerdo, que para que ustedes lo sepan, bueno ya lo saben, pero se los recuerdo, que no es lo mismo vaporización, que vaporización engloba a ebullición o evaporación, ¿vale? Entonces hay que distinguir. Al paso del sólido a ¿quién? A gas directamente, se llama sublimación, y el yodo pasa a estado gaseoso, desde sólido sin pasar
por ¿quién? Por el estado líquido. Vamos a ver si no nos equivocamos. Líquido, ¿de acuerdo? Bueno, pues le vamos a dar a enviar al paso de líquido a gas. Se llama de líquido a gas. Un segundito. Sí, pues esto está bien, es ebullición, ¿no? No sé por qué no aparece. Vamos a darle a reiniciar y enviar y mostrar la respuesta. Bien, bueno, sí. Bueno, fíjense ustedes aquí. Al paso de líquido a gas creía que se estaba refiriendo a este paso, efectivamente. Además lo escribimos y lo resaltamos. El paso de líquido a gas, en general se llama vaporización, pero en este caso concreto se llama ebullición, ebullición. Y además yo se lo había explicado mientras realizaba, que no había que confundir vaporización con ebullición, porque vaporización engloba a dos, a lo que es la evaporación y la ebullición. Entonces, yo cuando he realizado este ejercicio creía que se estaba refiriendo expresamente a este de aquí de la gráfica, ¿de acuerdo? Efectivamente, ha sido bueno, pues porque he respondido antes de ver. Aquí es del líquido a gas se llama vaporización, que puede englobar a ebullición o a quién, que puede englobar a ebullición o a evaporación. Si se hace una temperatura determinada, pues entonces es ebullición. Y aquí efectivamente no nos pone nada de que se haga una temperatura determinada. Yo he entendido que estaba preguntando sobre esta gráfica y por eso he puesto ebullición. Pero efectivamente les dejé claro que no había que confundir evaporación con ebullición, ni con vaporización, son conceptos distintos. Bueno, ¿a qué sustancias corresponderá la gráfica del calentamiento? Bueno, pues dice, no podemos saberlo. Pues, y ahora la siguiente, está claro, es que el agua. Efectivamente es el agua, porque el agua se congela o se derrite aquí a 0 grados y hierve aquí a los 100, ¿vale? Hierve a los 100, pues está claro que es el agua. Y solo el agua le pasa eso, ¿eh? Al alcohol tiene una temperatura distinta, el hierro tiene otra temperatura distinta, es decir, cada sustancia tiene una temperatura distinta. Bien, para saber más. Bueno, dice, para saber más, dice, vamos allá, dice, a esta altura ya estaría familiarizado, vamos a dejarlo así, de que el agua hierve aquí a 100 grados centígrados y congela a los 0 grados. Muy bien, pero ¿y si ahora te decimos que esto no siempre es así? Bueno, yo ya le he adelantado algo de esto, ¿eh? Le he adelantado algo de esto porque le decía que la temperatura de fusión y ebullición depende de... O sea, los cambios de estado dependían de la temperatura y también de la presión. Menos, de la presión dependía menos, pero también dependía. Entonces esto se lo expliqué ya anteriormente. Y ahora se va a incidir en ello. Es decir, que fundamentalmente depende de la temperatura, pero también de una manera, aunque no tan importante, depende de la presión. Entonces, bueno, como lo oyes, como lo lees, resulta que la temperatura de cambio de estado depende de la presión. Algo que yo llevo ya diciéndoles durante todo el tema este. El agua hierve a 100 grados centígrados cuando el aire está a presión normal, es decir, a una atmósfera. ¿De acuerdo? Pero si la ponemos en un sitio donde la presión sea menor, su ebullición se producirá a una temperatura también menor. Fíjense, muy fácil. ¿Qué es la presión? La presión es el peso por unidad de superficie que hace quién. La fuerza por unidad de superficie que hace quién. La columna de aire que hay aquí arriba. Entonces, estas partículas que están aquí deseando salir, no pueden salir o cuando salgan van a volver algunas. ¿Debido a quién? A la presión. Si yo disminuyo esta presión, estas moléculas podrán salir como más rápidamente. Luego estamos viendo que el punto de ebullición, pues por ejemplo, va a depender de quién, de la presión. Va a depender de la presión, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Mira el siguiente vídeo y asómbrate con él. Seguro que nunca había visto nada así. Bueno, agua hirviendo a temperatura. Vamos a darle así, ¿vale?